Cristian, tenemos otros temas para abordar esta mañana. ¿Por qué es importante ponerle el foco a la infancia? ¿Por qué es importante priorizar en una sociedad esa etapa de la vida? Y ni que hablar cuando tenemos índices de violencia, especialmente en niños, niñas y adolescentes, que preocupan y mucho en nuestro país. Y lo peor es que es como parte, en cierta manera, de una cultura que no hemos logrado todavía extinguir. Ya recibimos a nuestras invitadas. Tenemos la presencia de Andrea Tuana, de la ONG El Paso, y de Paula Baliato, integra El Abrojo. Muy bienvenidas, gracias por estar aquí. Hola, buen día, gracias. Y de alguna manera vienen también a reforzar esto que se está empezando a discutir a nivel parlamentario, que es la propuesta de la diputada Cristina Lustenberg sobre una ley integral para la infancia. Decíamos más temprano, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante empezar a poner al foco y a priorizar esa etapa de la vida? Bueno, en realidad pareciera como casi medio evidente de que los niños son importantes para una sociedad porque, bueno, son las personas que después van a crecer y van a formar el capital social y humano con que una sociedad cuenta. Eso pareciera bastante obvio. En un país como el nuestro, nosotros tenemos que recordar que nosotros somos un país chico, nacen pocos niños y de alguna manera no nos podríamos ni siquiera dar el lujo de que haya una porción de niños y adolescentes que la estén pasando mal. Además, la mayoría de los niños que nacen en el país nacen en contextos de vulnerabilidad. Bueno, no la mayoría. O casi la mitad, perdón. Claro. Casi la mitad. Pero entonces, si uno lo mira en números, en el Uruguay, bueno, el nivel de natalidad ha ido decreciendo y ahora, datos del año pasado, nacen alrededor de 44.000 niños por año. Es un número que uno diría, no es una locura poder plantearnos como país, con el grado de desarrollo que tenemos, con el grado de avance que tenemos, etcétera, de poder generarles bienestar y garantizar un desarrollo adecuado, incluso, ya les digo, desde una perspectiva hasta utilitarista, porque eso va a tener un rédito para la sociedad, porque de hecho va a tener un rédito para la sociedad. Entonces, son muy pocos, por eso en Uruguay la infancia es un bien escaso que tenemos que cuidar. Y si miramos los datos, bueno, más allá de que hubieron un montón de avances en la situación de niños y adolescentes, la pobreza se concentra, la pobreza en el Uruguay, que ha bajado en términos promediales, a quienes más impacta es a los niños. Y eso genera un conjunto de dificultades. Hay algo que hay que poner arriba de la mesa. Los niños no votan. Y como los niños no votan, muchas veces son postergados por el sistema político. Esto es así. Además, y esto es casi que a manera de introducción, pero de pregunta, escuché alguna vez a un especialista decir que algo que muchas veces ni siquiera reparamos. Los niños con falencias alimentarias, en hierro, en los nutrientes que se necesitan en la primera infancia, es decir, de 0 a 3 años, después tienen más posibilidades, por ejemplo, de terminar en la delincuencia. O sea, hay una correlación. Es que hay una afectación al cerebro también. Exactamente, hay una correlación entre el comportamiento y cómo se los trata o qué alimentación o qué grado de afecto reciben de 0 a 3 años. ¿Esto es así? Bueno, lo primero, yo coincido contigo en que los niños no votan significa que la sociedad en su conjunto no los ve como pares en que son sujetos de derechos, son personas que, como nosotros, pero que necesitan una protección especial porque están creciendo y están en proceso de maduración. Ahora, tienen los mismos derechos. Si nosotros podemos salir a reclamar por nuestros derechos, el problema que los niños tienen es que no tienen la forma porque dependen de nosotros. Entonces, eso me parece que es bien importante, ¿no? Lo segundo es que, obviamente, todo lo negativo que nosotros podemos generar en un niño en sus primeros años de vida, desde el punto de vista de cualquiera de sus necesidades, las afectivas, por ejemplo, todas las situaciones de violencia que nosotros generamos en un niño, obviamente eso va a tener repercusiones en su futuro. Y de hecho lo vemos adultos por la vida que realmente tienen discapacidades enormes desde el punto de vista afectivo, emocional, de la contención y del cuidado.
además de las problemáticas de la pobreza, además de las problemáticas de la malnutrición, también tenemos problemas que se reproducen en personas que comen muy bien y que están económicamente muy bien desde su primera infancia, pero que tienen situaciones de abandonos emocionales, de violencia, y que en la vida adulta nos horrorizamos, nos preocupamos, pero que en realidad no queremos mirar, no queremos atender y de alguna manera minimizamos y nos parece que los gurises aguantan todo, ¿no? Bueno, y a propósito de eso, porque el trabajo de ustedes justamente es desde las organizaciones poder abordar y trabajar con esas dificultades, ¿no? Sobre todo en materia de violencia, ese problema, como decís tú, Andrea, invisible o que invisibilizamos como sociedad. Yo cuando leo las cifras de la violencia en general en nuestro país para con los niños, es muy fuerte, ¿no? Es grande, es cultural, diríamos, hasta en cierto punto, porque bueno, hay complicidades, hay tolerancia a que eso se siga reproduciendo. ¿Qué nos pueden decir con respecto a eso también? A la violencia generalizada, digamos, en la sociedad para con la manera en que tratamos a nuestros pequeños. Y bueno, yo creo que hay una enorme naturalización y de alguna manera también hay cierta complicidad entre las personas adultas de o minimizar o naturalizar ciertas prácticas que decimos, bueno, no, pero eso no es violencia, una palmada, insultar porque estoy muy enojada, nos justificamos y después salimos horrorizados y pidiendo cadena perpetua o pidiendo pena de muerte cuando vemos las situaciones de violencia extremas, ¿no? Pero en definitiva, la práctica es la misma. La práctica de que tú sientas el derecho, porque sos un adulto, a transgredir los límites de la integridad física y de la integridad emocional de otro ser humano es la misma práctica que si le das una palmada a que si le generás otro tipo de daño. Lo que difiere es el riesgo, porque vos con una palmada seguramente no pongas en riesgo la vida del niño y si le pegás con un palo en la cabeza, sí. Claro. Pero la práctica es la misma y es una práctica que los adultos no hemos logrado frenar y que cuando los niños te dicen, me está pasando tal cosa, no le damos la gravedad. Se están denunciando más, de todos modos, sí, porque hay más denuncias, pero es porque se están animando también a hacer más denuncias. Porque empieza a crecer también esta idea, pues son ideas nuevas, ¿no? Recordemos en esto de que los niños son personas y tienen derechos y son no son proyectos de personas. Hasta hace poco eran relativamente una propiedad. No quiero decir un objeto, claro, pero propiedad. Proyecto de persona. Entonces ahora, digamos, históricamente hace 30 años nosotros este año estamos celebrando los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, que es el Tratado de Derechos Humanos que le otorga derechos humanos a esos humanos que no tenían esos derechos específicos. Entonces se denuncia más porque, bueno, empieza a ganar en 30 años, que es mucho o es poco históricamente, empieza a modificarse estas ideas en la sociedad Cuando recordemos hace 20 años, 15 tal vez, 10 también, en respecto a la violencia contra la mujer, bueno, se decía, claro, eso es a puertas cerradas, claro, y claro, eso dificultaba obviamente no solo las denuncias, sino visibilizar el problema. Me imagino que con los niños debe pasar todavía más, claro, porque no solo es a puertas cerradas, sino que son propiedad de esos padres, madres o tutores o quienes, claro, estén a cargo. Les pregunto, porque es realmente sorprendente la cantidad de organizaciones, de hecho ustedes, estatales, paraestatales, complementarias, que atienden a los niños. ¿De qué manera puede llegar la información de lo que le pasa a los niños si ellos no lo pueden contar por las presiones que tengan, si sus padres o los abusadores no lo van a contar? ¿Cómo se detecta? Supongo yo que en la escuela, en la salud, ¿cuáles son los puntos para detectar esas alarmas? Bueno, los niños están permanentemente dándonos señales de lo que les pasa. Cuando hay un niño que está sufriendo, que tiene un nivel de angustia importante, siempre nos está dando señales. Lo que pasa es que los adultos con esas señales muchas veces no las vemos, las minimizamos, creemos que en realidad es un tema de capricho, que es un niño malcriado, o muchas veces lo terminamos mandando a algún especialista, psiquiatra pediátrico, que no siempre tiene los tiempos necesarios para poder hacer un diagnóstico en profundidad y termina medicando el síntoma. Entonces apagamos ese síntoma y le damos una medicación
Bueno, eso es una gran discusión. Es una gran discusión. Pero no tanto el tema de la medicación, sino eso, ¿no? De que no estamos yendo a profundizar. Cuando tenés la oportunidad de hacerlo, el modelo de atención que hoy tenemos es un modelo que no permite, porque tú en 15 minutos no podés llegar a ver, y sobre todo cuando los padres lo están acompañando. Bien. O sea, ha cambiado mucho eso, fuerte. ¿no? Porque Vamos los a médicos decir... ahora les preguntan al niño, no hablan con los padres, por lo menos lo que me ha tocado a mí. No me miran, o sea, me miran, pero le preguntan a mis hijos si los dejan hablar a ellos. Es una pregunta Empieza incómoda, a cambiar. Es una pregunta incómoda, es una pregunta que da mucho miedo, es una pregunta que no siempre quiero hacer, porque ¿qué hago si en la consulta me dice sí, igual mi falla. padre me pega con un palo, ¿no? Falla porque cuando vimos el tremendo caso de la niñita que fue asesinada, ella había tenido, por ejemplo, una rotura de clavícula antes. ¿Y qué pasó con esa? ¿Y qué pasó con esa situación? ¿Qué se investigó cuando ella llega, digamos, a atenderse necesariamente por eso? Que no saltan las alarmas de forma inmediata, y así en otros casos también. Por eso es un trabajo que hay que hacer en distintos planos, en formación de esos profesionales que también son adultos, que vienen de aquel viejo paradigma, ¿no? Exactamente. Bueno, y esta ley, para resumir, porque no vamos a adentrarnos en ella específicamente, todavía no entró a discutirse en el Parlamento, pero lo que busca en definitiva es eso, es la coordinación de todo lo que tiene que ver con la primera infancia, desde los ministerios, la OPP, a nivel también presupuesto, es decir, es poder realmente hacer un trabajo coordinado de todos los asuntos vinculados a la infancia, que son tan amplios como la salud, la vivienda, la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Como un gabinete que justamente estaría administrando todos los servicios de atención fundamentales en la infancia y también la adolescencia. Ojalá se concrete y se concrete bien. Bien. Bueno, ahora nos vamos a otros temas también puntuales, porque, a ¿no? ver, tenemos la posibilidad de estar con Andrea, con quien ya hemos conversado bastante este tema. Otra vez estamos en litigio de alguna manera con la justicia española, que va por más, ¿no? Ahora está pidiendo a nuestro país la extradición de aquel caso tan famoso donde una mujer uruguaya viajó a nuestro país denunciando situaciones de violencia, de cierto abuso de su expareja. Hubo una sentencia que la obligó a volver, y ahora hay una nueva acción judicial. Rememoranos el caso y ¿en caso qué conocido está? como María, ¿no? Exactamente, el caso María. Son dos casos, en realidad, el que se pidió extradición. El caso María está en España y en este momento, y hace ya un año, más, un año y medio que está en España, y en España no han logrado la revinculación, porque la niña se niega y porque los profesionales que han intentado la revinculación se han dado cuenta de los niveles de angustia y que es imposible eso. Pero en definitiva recordemos también que esa mamá fue obligada a volver a España con su hija, y ahora nos estás diciendo que a un año y medio de ese proceso, la niña, sigue sin vincularse con el padre. Sin vincularse con el porque padre. lo que está claro es que hay una diferencia con la justicia española. O sea, estamos casi que en litigio de nuevo con la justicia española desde nuestra perspectiva, llamémosla así, o la perspectiva de las organizaciones que defienden los derechos de la mujer del Uruguay, y lo que dispone la justicia española. Ahí está. Ese es el caso María, que está en esta situación y que todo el daño que se le ha generado a la madre y a la niña, porque la madre está trabajando de moza, la niña está queriendo volver desde hace un año y medio. Estaba en la escuela, acá estaba en la escuela con toda su familia. Bueno, todo ese daño en pos del interés superior de la niña. Pero déjame decirte caso, que es el que vamos a ir a ver, porque de lo que vamos a hablar en definitiva, que esto es cada vez más común por la globalización, es que hoy las parejas se pueden conocer, pueden tener distinta procedencia, ¿no? Uno ser noruego, la otra española y así sucesivamente, pero a la hora de tener hijos empiezan a complicarse las cosas, y de forma seria, sobre todo cuando esa pareja se disuelve, ¿no? Ahora estamos frente a otro caso de una pareja que uno de ellos es uruguayo y el otro... Los dos son uruguayos. Los dos son uruguayos. Bien. ¿Cómo fue exactamente? Quiero hablar de un caso, otro caso que me parece importante, que es muy parecido al de María. La señora se viene con sus dos hijos, uno es hijo del español y el otro no, y el señor le hace el juicio de restitución español, pero lo pierde en primera y en segunda instancia, porque el niño más grande declara las torturas y los niveles de violencia que este señor en España les propinaba a todos. ¿Y qué hizo el señor? Después de 5 años de que esa familia se estableciera en Uruguay, se le ocurrió denunciar, que es el caso que dice Nicolás, se le ocurrió denunciar en España, y de que la mujer había secuestrado a sus hijos y que querían que la extraditaran
para que enfrentara un juicio penal en España. Y estuvo 3 meses Uruguay analizando y estudiando si la extraditaba o no. O sea, además de ganar el juicio de restitución, además de escaparse de la violencia, ganar el juicio de restitución, ahora esta señora tuvo que enfrentar la angustia de una posible extradición. Por suerte, el juez penal Souto, con un trabajo excelente de la fiscal Edelman, rechazaron el pedido de extradición. ¿Cuál fue esa diferencia que hizo que a ella no la extraditaran y a la madre María sí? Bueno, para mí, el tribunal. El tribunal. Y sí, la mirada del tribunal. El la juez que postura te del toque tribunal. puede variar. Claro, absolutamente. Sí. Y en el caso de Noruega... ¿Que te toque acá o que te toque allá? Acá. Acá. En el caso de Noruega, no había violencia, no era una situación de violencia. Se separó la pareja, los 2 uruguayos vivían en Noruega, tuvieron los hijos. La señora se quiso venir porque acá estaba su familia para rehacer su vida. El señor le dijo, hace lo que quieras, se vino, se instaló en enero. O sea, dejó a esa mamá regresar al Uruguay con sus hijas. Hacé lo que quieras, no fue una gran negociación, pero vinieron, se instalaron, hicieron su vida, pero el señor dijo no, quiero que vuelvan a Noruega, porque quiero estar cerca de mis hijas. El punto es que las niñas declararon que no querían volver a Noruega, que querían quedarse en Uruguay con la familia ampliada, paterna y materna, porque toda la familia está acá, que ya estaban escolarizadas, que estaban muy felices acá. Y el tribunal no las escuchó. El tribunal dijo que eso no alcanzaba y que se tenían que ir igual. En otro caso, de iguales características, el otro tribunal dijo que valía la palabra de las niñas y que entonces se iban a quedar en Uruguay. Por eso digo, ¿no? Depende del juez que te toque, Tu suerte. tus derechos serán respetados o no. Esas niñas están volando hoy a Noruega con un nivel de angustia. Eso pasa lamentablemente increíble. en casi todos los aspectos. O sea, es así. A nivel laboral, cuando te es un juicio laboral, también te dicen, mira, de la verdad depende del juzgado donde te toque, si tenés más chance, menos chance. Es así. Digo, cuando uno deposita como en la vida en sociedad, en la división de poderes del Estado, a una persona para impartir justicia, eso, los fallos, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Porque ahí lo que quizás como sociedad queremos entender es frente a estar con una pareja y tener hijos que hayan nacido, por ejemplo, en otro país. Bueno, frente a ese tipo de situación que hoy es cada vez más común, como les decía, ¿qué es lo que está priorizándose más, en definitiva? El lugar de origen del nacimiento de los hijos frente a las condiciones. Bueno, ¿Qué es lo que prima, digamos, para la ley o para...? El convenio de restitución lo que pretende es que vos no te secuestres a tu hijo y te lo lleves, lo arranques de su lugar, lo saques, ¿no? En una cuestión horrible y te lo lleves al otro lado del mundo. Eso es correctísimo. Ahora, cuando el niño se viene con uno de sus progenitores, que tiene buen apego, que llega a un pero el lugar derecho donde del se otro siente también bien. es complejo. Claro, pero fíjate vos que mañana te obliguen a que te tenés que ir a vivir a Noruega, te destierran, o sea, es lo peor que le puede pasar a alguien. Las niñas no quieren volver. Entonces, ¿qué vamos a priorizar? ¿El derecho del padre a ver a sus hijas? No estamos diciendo que el padre no las puede ver más, se pueden ir todas las vacaciones, pueden generar... las niñas no quieren volver, las estamos desterrando. Yo me pongo 2 minutos en ese lugar. ¿Cuánto tiempo llegaron a estar avión, viviendo acá en Uruguay? 6 meses estuvieron acá en Uruguay. Y realmente generaron raíces, generaron apego. Estaban muy felices, bastaba escuchar a esas niñas. Pero Bien, bueno, Andrea Tuana, Paula Baliato, gracias por habernos acompañado esta mañana, ONG El Paso, ONG El Abrojo, sobre bueno, la necesidad de impulsar esta ley de primera infancia por un lado y también estos casos bueno, que involucran a uruguayos e hijos y el exterior y demás.